Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a la 10ª lección de este tercer trimestre, titulada Despiértate. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en Juan capítulo 11 versículo 35. Dice así: Jesús lloró. María, Marta y Lázaro eran grandes amigos de Jesús. La lección de esta semana abordará la muerte de Lázaro y la inolvidable escena de Cristo trayéndolo de regreso a la vida. El pasaje bíblico escogido está repleto de emoción, historia y profundas verdades con respecto a la vida, la muerte y la esperanza ofrecida por Cristo, nuestro Señor y Salvador. La historia presenta frases profundas, tales como: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y también está yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hasta uno de los versículos más cortos de la Biblia, Jesús lloró, forma parte de esa historia. La misión de Cristo fue claramente revelada al ir hasta el sepulcro de Lázaro para salvarlo. Muchas personas no saben cómo sucederá, otros ni siquiera creen en esta maravillosa promesa. Sin embargo, así como Jesús resucitó a Lázaro en el pasado, cuando regrese resucitará a todos los que creyeron en su nombre y obedecieron sus mandamientos. Él ama a toda la familia humana, pero está unido a algunos de sus miembros por lazos peculiarmente tiernos, dice Elena de White en el libro El Libertador, página 265. Jesús tuvo amigos muy cercanos. La Biblia dice que él tenía un gran amor por Lázaro, quien vivía en Betania, y fue a causa de él que Cristo realizó el más grande de sus milagros. Lee el capítulo 11 de Juan para descubrir de qué se trató este milagro. Juan 11:35 es el versículo más pequeño de la Biblia y ha sido citado muchas veces en los cultos de puesta del sol, por los niños y hasta por los adultos, dado que es fácil de aprender de memoria. Sin embargo, en su simplicidad, el texto revela un aspecto amplio y significativo de la humanidad de Cristo. Aunque era hijo de Dios, había tomado sobre sí la naturaleza humana y le conmovía el pesar humano. Su corazón compasivo y tierno se conmueve siempre de simpatía hacia los dolientes. Sin embargo, Elena de White va más allá y nos explica lo que ella supo por inspiración divina. No era solo por causa de su simpatía humana hacia María y Marta que Jesús lloró. Descansaba sobre él el peso de la tristeza de los siglos. Vio los terribles efectos de la transgresión de la ley de Dios. Vio que el conflicto entre lo bueno y lo malo había sido constante. Vio los sufrimientos y el pesar, las lágrimas y la muerte que habían de ser la suerte de la familia humana de todos los siglos y de todos los países. Jesús participó del sufrimiento del ser humano, también perdió a alguien muy querido y cercano. Él sabe lo que sentimos cuando pasamos por situaciones semejantes. No era por culpa de Dios que Lázaro hubiese muerto, pero sí por causa de aquella intrusa que entró junto con el pecado en este mundo. Hasta la actualidad, el precio de la desobediencia de Adán y de Eva está siendo cobrado con altísimos intereses. La cuenta, sin embargo, ya ha sido pagada por nuestro acreedor. Así como Jesús estaba listo para restaurar la vida de Lázaro, está muy cercano el tiempo en que va a dar un fin definitivo al último enemigo a vencer. Y entonces preguntaremos: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ahora entremos al espacio de los datos curiosos de la lección número 10, para ver si lo sabías o no. Número 1. Jesús se sentía bien en la casa de María, Marta y Lázaro. En aquel hogar de Betania acostumbraba a encontrar alivio y descanso de sus actividades y sus luchas. La conversación era franca y sincera. Allí Cristo no necesitaba hablar por intermedio de parábolas. Número 2. En el mismo instante en que Lázaro se sintió repentinamente enfermo, sus hermanas mandaron un mensaje a Jesús, esperando que él llegara rápidamente para resolver la situación. Contaban con la presencia de Jesús a fin de curar a Lázaro, y dado que Jesús no acudió de inmediato, él envió a decir que esa enfermedad no terminaría en muerte, por lo que María y Marta pensaron que Lázaro sobreviviría. Ellas no imaginaron aquel terrible desenlace. Número 3. Cuando Jesús dijo a los discípulos que Lázaro se había adormecido, ellos pensaron que su salud había mejorado. Sin embargo, se estaba refiriendo a la muerte concreta de su amigo.
Número 4. Cristo no pensó solamente en las queridas personas de Betania, consideró también el entrenamiento de sus discípulos. Ellos habían de ser sus representantes ante el mundo. Por su bien permitió que Lázaro muriera. Si le hubiese devuelto la salud en ese mismo momento, el milagro, que es la evidencia más positiva de su carácter divino, no se habría realizado. Número 5. Antes de que Jesús resucitara a la hija de Jairo, anunció que la niña solamente estaba durmiendo, y dado que la criatura había sido resucitada inmediatamente después de su muerte, los fariseos intentaron hacer creer a las personas que Jesús no había realizado un milagro. En el caso de Lázaro, no había manera de negar el milagro, pues había muerto hacía 4 días. Número 6. La resurrección de Lázaro fue la razón que faltaba para que los dirigentes religiosos decidieran poner en práctica un plan para matar a Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Los versículos de impacto de esta semana forman una bella cadena de perlas que muestra la belleza de la gracia de Dios y el poder de su compasión. La Biblia afirma que la muerte es como un sueño. Los 3 versículos se refieren a los muertos como si estuvieran durmiendo. El texto de Primera de Tesalonicenses habla de la esperanza que disfrutan aquellos que tienen la comprensión correcta del estado del hombre en la muerte. Porque Jesús resucitó, está garantizada la resurrección de aquellos que duermen. Y hay algo todavía más increíble con respecto a este asunto. En oportunidad del regreso de Jesús, los que murieron en Cristo van a resucitar primero, para que junto con los vivos vean al Hijo de Dios volver en las nubes del cielo. Imagina la escena, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. ¿Conoces a alguien que esté sufriendo por la pérdida de un ser querido? ¿Qué te parecería compartir con esa persona un mensaje de esperanza? Jesús lloró es uno de los versículos bíblicos más fáciles y más cortos de memorizar. Sin embargo, estas palabras nos hacen imaginar la profundidad de la tristeza de Jesús ante el miedo de los discípulos, ante la acusación de los amigos por no haber llegado a tiempo para curar a Lázaro, y ante el odio y la maldad de los fariseos, como así también ante el sufrimiento al ver que las personas no tenían ni idea de la razón por la cual Jesús había venido a este mundo. ¿Sabes por qué vino Cristo? ¿Habrá sido solamente para alimentar al hambriento y consolar al solitario? ¿Acaso vino para reunir a un grupo de pescadores y salvar una fiesta de casamiento haciendo aparecer más jugo de uva de primera clase? Desde el principio de todo, el salario del pecado es la muerte. Estamos muertos en nuestros pecados y necesitamos de alguien que nos salve, y a fin de salvarnos, alguien necesitaría morir en nuestro lugar. Y para que todo esto tenga sentido, ese alguien necesitaría resucitar hacia una nueva vida. Las resurrecciones mencionadas en la Biblia sirven solamente para recordarnos estos versículos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Dado que Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Primera de Corintios 15:54 y Segunda de Corintios 5:21. ¿Acaso la muerte nos asusta? ¿Debería? Por lo que Cristo hizo y prometió, no necesitamos temer. Él garantizó en su palabra. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Te invitamos a participar de un estudio bíblico junto a nosotros. Si estás interesado, escríbenos por nuestras redes sociales. La cita de Elena de White describe lo que realmente había causado el llanto de Jesús. Lee los capítulos 58 y 59 del libro El Libertador, a fin de descubrir los detalles que implican la resurrección de Lázaro. Y nos veremos en una próxima lección. ¡Centinelas!